¿Cómo están? Bueno, en esta clase vamos a retomar algunas ideas que ya estuvimos trabajando en el contexto de la materia, vamos a hacer alguna especie de repaso y vamos a sumar algunos temas que es importante que incorporemos antes de que cierre la cursada. Van a tener ahí entonces un texto para leer de Mirta Varela, que está en el contexto de un libro de Carlos Escolari y de Mario Carlons, que retoman de alguna forma el debate con relación al fin de los medios masivos, un debate que en realidad está bastante resuelto y que ya no sigue siendo casi debate, pero que tenemos que transitar para comprender algunas lógicas de los medios actuales, para actualizarnos y para poder empezar a pensar las distintas instancias del proceso comunicativo que hace a los medios de comunicación, como vimos, producción, circulación y consumo, para decirlo de alguna forma bastante simplificada. Bueno, comencemos. Tenemos ahí el texto entonces de Mirta Varela. Mirta Varela trabaja medios, sobre todo historia de los medios, pero más que nada lo que tiene que ver con medios audiovisuales, ¿sí? Ella tiene una maestría en sociología y tiene un doctorado en letras, pero está especialmente interesada en la idea de la historia de los medios, porque es docente de historia de los medios también, y vamos a ver algunas propuestas que nos hace ella en ese texto para pensar cuáles son las rupturas y cuáles son las continuidades de la televisión con relación a los medios que la antecedían y cuáles son las rupturas y las continuidades de los medios llamados nuevos medios, entre comillas, en relación, o de los medios digitales, digamos, en relación con la televisión analógica. Ese texto de Varela va a estar en este libro que ustedes están viendo en pantalla, que está editado por La Crujía, que es la editorial de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Periodismo. Van a ver ahí entonces dos debates de fondo que me gustaría desarrollar brevemente con algunas ideas para que ustedes las tengan en cuenta en el momento de hacer la lectura. En principio van a trabajar los autores a partir del debate entre los medios tradicionales, con la lógica de transmisión a distancia, el broadcasting, donde producen pocos y consumen muchos, y por otra parte los medios llamados nuevos medios, entre comillas, que ya no deberíamos llamarlos así, porque tienen varias décadas, ustedes saben, que emergen con el surgimiento de Internet, o con la popularización del uso de Internet, mejor dicho, a partir de los años 90, y que van a aparecer ahí como propuestas, medios digitales que fueron adquiriendo diferentes formas, ¿sí? Pero en principio hubo una contraposición que en realidad está desarrollada en este libro, que es del 2009, entre los medios tradicionales y lo que podemos entender como medios digitales, y este debate lo asumen varios autores, ¿sí? Que desarrollaron diferentes tipos de trabajos con relación al fin de los medios tradicionales como la radio, los medios sonoros, hay diferentes artículos. Después los medios que tienen que ver con la televisión, hay dos artículos en este libro, uno de Scolari y otro de precisamente el de Varela que ustedes van a leer. Y por otra parte, bueno, el fin del libro, ¿no? De otro tipo de medios, o del diario, ¿sí? De la prensa, con relación a otras versiones o posibilidades en Internet. Lo que digo de antemano, antes de que lo pensemos como un debate, es que es un debate que está bastante resuelto a partir de varias producciones teóricas relacionadas a los medios, pero lo iremos viendo más adelante, lo discutiremos más adelante, pero en principio está propuesto como un debate en ese sentido, como medios tradicionales versus medios digitales. Y por otra parte aparece otro debate de trasfondo que tiene que ver con la lógica que es un debate que en realidad podemos encontrarlo no ya en el libro solamente, sino en las discusiones asociadas al campo disciplinar de la comunicación, como vimos, la comunicación en el espacio de producción de conocimiento y de reflexión, ¿no? Donde se producen las teorías, donde se investiga, donde también esto se enseña y se transmite y a lo que se suman producciones nuevas de conocimiento a partir de artículos en revistas académicas, etcétera, todo ese mundo de producción de conocimiento. Bueno, hay un debate central en lo que hacen las teorías de comunicación o los estudios de la comunicación que tiene que ver con pensar a la masa como un producto del momento histórico en el cual se está pensando
a las grandes masas que emigran desde los sectores rurales, fines del siglo XIX, principios del XX, a las ciudades, y conforman estas masas o estos grandes conglomerados poblacionales que son vistos en general como una sola cosa, ¿no? Sin distinciones, de una manera homogénea, como entidades sugestionables, susceptibles de ser manipuladas por los medios o por grandes referentes históricos o líderes, las masas donde la recepción de los mensajes de comunicación del siglo XX son aceptados, incluso hasta utilizados desde una lógica de estímulo y respuesta, ¿no? Eh, con toda una serie de influencias históricas y sociales de pensamiento del momento, donde, bueno, va a influir la filosofía, van a influir reflexiones desde lo político y social, reflexiones asociadas al psicoanálisis incluso, ¿no? Modos de pensar a esa masa, a ese pueblo, o a esa entidad como sugestionable, manipulable, posible de ser sugestionada, posible de ser persuadida, influida, ¿no? Y por otra parte tenemos sí, otras miradas que son posteriores, que provienen de otros corpus teóricos filosóficos, que proponen pensar a la recepción, a la masa, a esa instancia que es la destinataria, digamos, de los medios de comunicación o de los mensajes de los medios de comunicación, como activa, como espacio de lugares para las revoluciones, las resistencias, los cambios sociales. Entonces tenemos ahí diferentes modos de pensar a la recepción y en principio lo que podemos decir es que esto no está disociado de los contextos históricos y de los pensamientos y de las reflexiones y de las filosofías y luego de las investigaciones de esos momentos o esos tiempos. Entonces hay un debate ahí que piensa, por un lado, la masa pasiva, pero también a la vez como susceptible de ser la que introduzca cambios sociales o genere revoluciones incluso, ¿no? Por un lado, y también el debate asociado a esta idea de la transmisión a distancia, donde pocos intervienen y dicen estos mensajes o comparten estos mensajes con grandes cantidades de público o de audiencias. No es deliberado, digamos, decir público o audiencia, hay una distinción ahí ideológica también en pensar los públicos o audiencias en virtud de sus capacidades para producir o para generar instancias de sentido desde la recepción, pero eso no lo vamos a discutir, por lo menos por ahora. Tenemos entonces estas ideas generales que vimos que transitamos en la materia desde el inicio, en términos para pensar a los medios no de manera simples, no asociándolas simplemente con productos culturales, es decir, la televisión no son programas solamente, sino que aparecen determinados tipos de tecnologías, tecnologías y técnicas que permiten la transmisión de imagen y sonido a distancia, ¿sí? Y esto implica también procesos de producción de sentido, tanto en la producción, es decir, selecciones de contenidos, como vimos en la clase anterior, para producir algo que, si queremos llamarle noticias, llamémosle noticias, pero en los diferentes géneros van a ser esos formatos específicos, esos contenidos específicos, que se van a enviar a instancias de recepción determinadas a través de determinados tipos de procesos de circulación. Entonces, la producción de sentido no va a estar solamente concentrada en la emisión o en la producción, sino también en la circulación y en la recepción. Podremos discutir en este momento de la materia y en otros cuáles son esos sentidos, a partir de cuáles contenidos, pero eso lo vamos a ver también, lo vamos a seguir discutiendo, pero en términos iniciales, para recordar, para hacer una especie de repaso, pensemos a los medios como tecnologías y técnicas dedicadas a procesos de producción de sentido en todas las instancias del proceso comunicativo. Por otro lado, pensemos a los medios como instituciones sociales, o como empresas, o como conformaciones sociales, con distribuciones de tareas, con lógicas de producción específicas, con estructuras de construcción de esos mensajes, relacionadas también con otras organizaciones de la sociedad, estatales, económicas, ¿no?
y en contextos históricos que va mucho más allá de la técnica. ¿Sí? Estas configuraciones y relaciones entre instituciones sociales van a permitir comprender por qué un medio tiene un perfil determinado de producción, si se quiere, editorial, específica, y no otro, ¿sí? De ahí sale la pregunta, o de ahí emerge la pregunta de Williams con relación a, ¿es posible otra televisión con estos mismos medios técnicos? Esa es la pregunta que formula Williams. Muy interesante porque, bueno, de hecho podemos pensar que sí, ¿no? Hemos visto y vamos a trabajamos en el parcial algunas experiencias que se corren de estas lógicas tradicionales, tal vez también hegemónicas o generalistas, ¿sí? En relación con otras posibilidades de comunicación posible que se pueden expresar a través de medios técnicos similares. Entonces, el perfil ideológico del medio no va a estar estrictamente relacionado con sus posibilidades técnicas, sino con estas configuraciones institucionales, organizacionales que van a presentar los medios. Por otra parte, dijimos estas dos características que aparecen a continuación. Los medios, a través del desarrollo técnico, permitieron transmitir imagen y sonido a distancia. Esto amplió la posibilidad de que más personas participaran de la experiencia relacional, constitutiva de los medios, ¿sí? Pero también desanclaron la idea del espacio-tiempo, se pudo producir una simultaneidad a distancia, es decir, yo puedo comunicarme con personas que estén en diferentes lugares geográficos, en distintos tiempos, en distintos momentos, y también implicó una mayor participación de los comunicantes, de las personas, de los sujetos comunicantes, en el mismo acto comunicativo, a diferencia de lo que era la interacción cara a cara. Si bien hay experiencias, no sé, en la Grecia antigua, de lugares en los que la gente se reunía para discutir determinados temas, que compartían en un mismo escenario, en un mismo espacio, bueno, los medios permitieron que estas experiencias se ampliaran a una mayor cantidad de personas en términos millonarios, en millones de personas al mismo tiempo. Es decir, bueno, también esta interacción mediada también implicaba asimetría en términos de cuál era la participación o la injerencia que las personas iban a tener en la producción o en la realización de ese mensaje que se iba a poner en juego. Sabemos que en lo que es la lógica del broadcasting aparece ahí un esquema de pocos a muchos, mientras que en otras lógicas con mayor interacción podría pensarse en otros esquemas. Después tenemos un accionar en el marco del capitalismo de mercado, es decir, los medios no están ajenos a las políticas culturales y estatales y a las lógicas económicas del mercado en el que estaría cualquier otra empresa o cualquier otro tipo de organización que se vincule desde las temáticas o desde los abordajes, los marcos legales o los abordajes económicos que se dan en un contexto determinado, están relacionados, funcionan a partir de ese tipo de incidencias. Pensemos en la ley de producción de contenidos audiovisuales o la ley de medios, mal llamada ley de medios, que se discutió en la década del 2009, del 2000 hasta el 2009, ¿no? Y que después se derogó a través de un decreto. Pensemos en esos marcos legales, en las discusiones con relación a las posibilidades de regulación de los medios nacionales o también de las plataformas, ¿no? O de los pocos alcances que en realidad tienen algunos marcos legales. Bueno, pensemos en que los medios están insertos en estas discusiones y en estos marcos de regulación, tanto legal como económica, ¿sí? Y a partir de lógicas de mercado, también funcionan con relación a eso. Y por otra parte, estas lógicas de mercado, bueno, pues también van a estar articulándose estrictamente, íntimamente relacionadas con los temarios, con los contenidos, con los géneros. Lo que va a decir Varela es que, por ejemplo, la televisión siempre estuvo interesada en la innovación, en presentar nuevos esquemas de conformación de, por ejemplo, innovaciones en términos morales, que la televisión va a ir avanzando en virtud de que el cambio social posibilita poner frente a la pantalla diferentes formas y representaciones de la vida social, ¿no? Por ejemplo, la televisión pública permite o posibilita
por una cuestión de pensamiento democrático con relación a qué debe ser un modelo de televisión pública, que aparezcan, no sé, diferentes personas de diferentes razas, con diferentes acentos, con diferentes géneros o de diferentes orientaciones sexuales, ideológicas, raciales, de diferentes estratos sociales, o sea, permitir la exposición de la diversidad y no pensar la homogenización, perdón, que los medios propusieron desde estas otras formas de pensar a la masa, a lo colectivo y a lo popular. Entonces, ahí hay una contraposición que tiene que ver con este anclaje histórico, con estas herencias, con relación y discusiones y debates en torno a los formatos, a los medios, sus contenidos, los formatos y los sentidos que habilitan. Tenemos entonces ahí lo que nos propone el texto de Varela, que es pensar en términos de continuidades y de rupturas, en específico asociadas a la televisión. Nos va a decir los medios son objetos históricamente situados, algo que ya venimos discutiendo, son productos de su tiempo, es decir, van a tener algunas características específicas, la técnica no va a intervenir, sino todo lo que tiene que ver con ese marco interpretativo de la técnica que habilita sentidos, que es también la tecnología. Entonces vamos a pensarlos a partir de continuidades que heredan unos medios de otros medios, que hereda la televisión con relación a la radio, con relación al cine, con relación a la prensa gráfica, que son los que se vuelven populares. Si bien hay experiencias de técnicas que pueden hacer referencia a que la televisión tiene antecedentes o algunas experiencias técnicas desde fines del siglo XIX, sabemos que la televisión se introduce dentro del ámbito doméstico como el medio hegemónico en el contexto de la historia de los medios del siglo XX a partir de los años 60 y 70, ¿no? Entonces aparece, de acuerdo a los países también, esto está relacionado de acuerdo a los avances tecnológicos y técnicos de cada país, pero podemos pensar en términos de medio y, a nivel histórico, que hereda algunas características de la prensa en términos de conjugación de texto e imagen, de la radio en términos de sonido, de sonoros, de las formas en las cuales se empleaba el sonido para construir un determinado lenguaje, del cine con relación a cómo el cine se pone en diálogo con la historia, con algunos tipos de géneros y formatos. Vemos ahí cómo entonces la televisión va a generar una continuidad en términos de producción de contenidos estilo más informativos de entretenimiento, y luego va a pasar a ser más magazine, más mixtura de todas esas otras formas y lenguajes que hereda, y cómo también la televisión va a convivir con los medios digitales, por otra parte, y qué le va a pasar, cómo se va a transformar, cómo va a evolucionar, van a decir algunos autores, y por otra parte, cuáles rupturas va a presentar, ¿no? Cuáles continuidades van a tener también los nuevos medios a partir de la experiencia de la televisión, ¿sí? en tanto institución social, pero también en tanto hecho cultural que produce sentidos, y por otra parte, cuáles rupturas van a haber, cuáles diferenciaciones van a haber, cuáles cosas no van a tener continuidad y cuáles sí. Entonces la pregunta que se va a hacer tanto Varela como otros autores que van a investigar desde esta perspectiva la historia de los medios, proponiendo metáforas, por ejemplo, como la de la ecología de medios, o como proponiendo metáforas para pensar la evolución, el nacimiento de los medios, es justamente cómo se van a relacionar entre sí. En el caso de la metáfora de lo ecológico o de lo biológico, cómo van a convivir especies mediáticas en un mismo entorno, o en el caso de Varela, que se va a preguntar, por ejemplo, cómo se relacionan entre sí estos medios en la actualidad para darnos un entorno tecnomediático. Entonces tenemos ahí, bueno, por ejemplo, ejemplos de cómo se consumen las noticias, que las noticias, como vimos de la mano del newsmaking, se producían en los diarios convencionales, se ponían en circulación a través de determinado esquema de ventas, y después, a partir de la aparición de Internet, bueno, los diarios después se van a consumir a través de otras lógicas y de otros
formatos y con otros dispositivos, y vamos a encontrarnos ahora con las noticias en los ámbitos de las redes sociales, las vamos a leer de manera fragmentada, no vamos a leer el diario completo, vamos a leer algunas que nos van a aparecer en los lugares por donde circulamos a través de la personalización. Vamos a ver entonces cómo conviven todas estas formas mediáticas, tanto desde la producción como desde la circulación, como desde el consumo, reitero nuevamente, para tener siempre en cuenta ese esquema del modelo comunicativo, o ese esquema general del modelo comunicativo. Entonces, en términos de rupturas, vamos a pensar a la TV, ¿sí? A partir de las nociones que la asocian a los medios digitales, o los medios actuales. En principio, la TV aparece como experimento, como primeros hallazgos técnicos en los años, con el siglo XX casi, o a fines del siglo XIX, pero la televisión va teniendo diferentes avances técnicos y posibilidades de constituirse como un medio a partir de la creación de un propio lenguaje y de una propia forma de recepción, y también constituyéndose como industria a partir de los años, sobre todo fines de los 50, de los 60, y llega al ámbito doméstico, o se vuelve la reina del ámbito doméstico, si se quiere, en los años 70. Vemos ahí como hay una evolución entonces de la televisión en varios aspectos, y cómo aparecen dos ideas que aporta Williams en términos de cómo era la forma de recepción de la televisión, ¿sí? En términos de una especie de flujo continuo o una especie de continuidad, ¿sí? Por lo cual, que esto también lo podemos pensar en términos de aquello que la televisión hereda de la radio también se pone, se deja como compañía, si se quiere, se está escuchando de manera continua, lo mismo la televisión. Entonces hay diferentes niveles de concentración, de concentración en la propuesta de los programas. Mientras tanto, la televisión va a seguir sonando de fondo, la vamos a ver por momentos, le vamos a prestar atención por momentos, y va a haber una idea de continuidad que también va a dar lugar a unas formas de producción o una organización de las industrias del audiovisual que van a tener esas características. Van a tener que haber personas que transmitan, ¿sí? en esos horarios, en los horarios pico, hasta que se va a posibilitar la, la capacidad técnica de poder grabar las imágenes y de poder guardarlas en un enlatado, ¿no? O sea, digamos que los formatos y los modos de organización de la producción van a ir generándose con el paso del tiempo y van a ir modificándose, pero en principio cuando ingresa al ámbito doméstico la televisión se podía pensar como este flujo continuo también en forma de broadcasting, donde un emisor o un empresario producía ese mensaje y era recibido por grandes cantidades de personas, a diferencia de lo que podemos pensar que ocurre hoy en Internet. Entonces tenemos, primera ruptura, esa contraposición entre el broadcasting de producción de pocos a muchos, donde esos pocos tenían grandes capacidades para constituir ese mensaje, construirlo a su medida, y muchos solo de recibirlo. Al menos eso es lo que se dice inicialmente desde este esquema, ¿no? Pensemos que también en la recepción pasaban muchas cosas, pero eso va a ser dicho mucho después. Por tanto, mientras tanto, podemos pensar en que si bien hay posibilidades de resistencia desde la recepción, son limitadas con relación a la gran capacidad que tienen aquellos que van a generar el mensaje y producirlo a la medida de sus intereses y de sus posibilidades. Entonces tenemos ahí esa idea de broadcasting que se va a contraponer a las formas en red pensadas hoy para Internet, donde tenemos una mayor capacidad de producción y de generación de nuestros propios contenidos. Por otra parte, tenemos como segunda ruptura o segunda distinción de la televisión en su evolución a esta idea del objeto cultural que estaba en el centro de la sala y que reunía a las personas para mirarlo, ¿no? En esta experiencia casi cultural, como en esta obra de arte de Nam June Paik, que es TV Buda, que es precisamente de los años 70, en contraposición con
ese mueble de madera que se volvió casi obsoleto, de acuerdo a algunos autores, porque también hay otros autores que van a rescatar la idea de el objeto en sí como una forma de colección o como con especial interés, pero sí va a cambiar este objeto, sus formas de consumo e incluso de circulación. Piensen, por ejemplo, en los discos de vinilo, ¿no? Que en principio, bueno, cayeron en desuso, fueron recuperados por personas que querían coleccionarlos y cobraron otro valor en esos circuitos donde empezaron a circular, donde se volvieron valiosos, a pesar de que había las lógicas del CD y después de la misma digitalización, y entonces estos objetos volvieron a cobrar nuevos sentidos, nuevos valores, y hoy en día se vuelven a reeditar, ¿no? Las ventas de los vinilos a otros costos, para otros públicos, para otras posibilidades de recepción con otros sentidos, es decir, escuchar el ruido del disco o de la grabación en pasta, a diferencia de el sonido digital, por ejemplo, todavía cobra nuevos sentidos para esas personas que quieren recuperar de alguna forma esas experiencias que se producían en otros momentos históricos. Entonces, podemos pensar, bueno, por un lado que cambia como ruptura esta idea de cuál es el objeto, ¿sí? Que hoy tenemos la pantalla de silicio, cuál es el objeto que hoy está con relación a esas formas y estéticas que proponían otros objetos que eran también el soporte material de los contenidos televisivos, pero también podemos pensar en que pueden ser recuperados y dotados de otro sentido para instancias de consumo diferentes. Por otra parte, en lo que hace a las continuidades, tenemos, por ejemplo, la idea que nos presenta Williams en este texto sobre la televisión, sobre, digamos, quiero sintetizarlo en dos ideas, después iremos profundizando, leyendo más algún que otro capítulo de este libro en la segunda mitad del año, pero en principio quiero decir dos cosas. Lo que dice acerca de la televisión o los modos de pensar la televisión, que son los que ustedes revisaron en ese capítulo de Sandoval inicial, son las formas en las que ustedes van a poder pensar, ¿sí? Porque este texto se sigue utilizando, tiene todavía vigencia en términos de los modos de pensar a los medios de comunicación, también sirven, como son tecnologías, para pensar cualquier otro tipo de tecnología, para investigar, para pensar, para reflexionar sobre cualquier otro tipo de tecnología. Esa es una idea interesante que puede emerger de este libro, ¿sí? Pensando los medios como fenómeno social y también como formas de estudio, cómo estudiar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quisieran investigar tecnologías digitales interactivas, podrían tomar algunas ideas que aparecen en este libro en términos de cómo pensarlas. ¿Cómo pensarlas? Bueno, con ese listado que ya repasamos, es decir, cómo productoras de sentido, como instituciones sociales, como técnicas y tecnologías, ¿no? Con todas esas dimensiones posibles para pensarlas y no solamente con una o con dos. Por otra parte, bueno, hay una lógica y hay un debate interno en este libro de Williams que piensa a la televisión en términos de determinismo tecnológico, que lo que hace es establecer una distinción entre el hecho de acceder a las tecnologías y suponer que el acceso a tecnologías genera y automáticamente o casi en una relación de causa y efecto cambio social. Es decir, piensen ustedes que con el hecho de tener computadoras tal vez no sabremos cómo programar, pero sí aparece ahí una relación muy fuerte en que podría ser posible determinado tipo de cambio al acceder a la tecnología. Entonces, no hay un determinismo, no es que por tener algún tipo de tecnología a la mano vamos a generar nuestras competencias, pero sí hay una relación que va a explicar el por qué tenemos determinadas competencias vinculado, ¿sí?, a la tecnología en sí misma como lugar desde el cual podemos explicar muchas de las características del momento social y histórico en el que vivimos. Esto es medio complejo, lo podemos seguir hablando. Digo, hay una relación entre tecnología y sociedad que está dada, pero no establecida de antemano, sino que cada caso tiene que estudiarse en términos de qué dicen las tecnologías con relación a lo que somos como sociedad y qué somos como sociedad con relación a la incorporación de tecnología
qué mirada tenemos para apropiarnos de esa tecnología y usarla a nuestro favor. Por otra parte, tenemos unas perspectivas teóricas que tienen como antecedente a Marshall McLuhan, como teórico de los medios, ¿sí? Y que tuvieron continuidades, es decir, nuevos desarrollos, nuevos libros, como es el caso de el que ustedes tienen en pantalla, de Briggs y Burke, o, por ejemplo, este mismo libro de Carlos Scolari, con ideas, digamos, con relación a la metáfora de la evolución de los medios en términos de evolución en términos biológicos, como les decía hace un rato, asociado a dos ideas generales. La primera tiene que ver con que los medios en tanto ecosistema, ¿sí?, permiten la convivencia de medios tradicionales con medios actuales, digitales, ¿sí?, e incluso, por ejemplo, experiencias como las de las redes sociales con los juegos y otro tipo de producciones, los podcasts, diferentes tipos de producciones actuales, y conviven todas en un mismo ecosistema, en un mismo entorno, ¿sí? O sea, las diferentes especies mediáticas, y lo que van a estudiar estos autores es cómo se dan esas configuraciones. Como ven, esto implica ya el final del debate. O sea, ya no están debatiendo si hay unos que por el surgimiento de un tipo de medios van a morir los anteriores, sino que asumen que hay unas convivencias y configuraciones posibles, tanto en la producción, en la circulación, como en el consumo, que se van a volver particulares e interesantes de estudiar cada una en particular, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de los podcasts que yo les decía, cómo, y fíjense la idea de cómo aplicando las nociones que propone Williams para pensar los medios, podemos pensar cualquier tipo de medios, pensemos los podcasts, ¿no? En términos de cómo los podcasts en determinado contexto producen sentido, cómo son también pequeñas industrias o cómo se conforman las productoras de podcast, cómo se relacionan con otras instituciones, cómo son las formas en las cuales se pueden subir a cuáles plataformas las producciones de podcast, cómo son consumidas y qué géneros tienen, por ejemplo, qué sentido se les da en la recepción a estos contenidos, pero también cómo se hace la recepción, cuándo se escuchan los podcasts, en qué contexto del día, ¿sí? Bueno, vean cómo todo esto se puede aplicar a diferentes formas tecnológicas, y en el caso del pensamiento de estos autores, a este entorno donde las especies mediáticas van a convivir. Scolari en particular va también a asumir un debate que se relaciona con la historia de la televisión, va a decir, bueno, la televisión aparece como paleo, como una contraposición entre paleo y neotelevisión, paleo en términos de que cambiaban los artefactos, o sea, paleo y neotelevisión cambian los artefactos, cambian los contenidos, paleo en términos de una distinción muy clara entre la información y el entretenimiento, neo en una creación más de magazine de otros géneros y formatos, hiper en términos de esta convivencia de medios digitales con medios tradicionales que posibilitan nuevos lenguajes, o la activación de ideas como el streaming, por ejemplo, que tiene que ver mucho con el broadcasting, pero que tiene otras lógicas. O sea, ya no todo el mundo mira ese streaming, sino solo públicos segmentados, que les va a interesar el porqué del streaming, ¿no? Veamos todas esas configuraciones que se vuelven muy interesantes para pensar los medios en la actualidad. Y sigamos aplicando a William para hacer eso. Algunas ideas de Varela con relación a la continuidad. Va a decir, bueno, miren, YouTube se propuso como un modelo realmente innovador en términos de que cada quien podía producir su propio contenido y subirlo. Sí, en ese sentido podría ser una ruptura, pero no lo es en términos de circulación. El YouTube va a circular, ¿sí? O sea, para que mi video, mi producción pueda ser vista, la tengo que subir a esa plataforma. Y en ese sentido de centralización de los contenidos, se parece un montón a los medios tradicionales. Eso es lo que nos va a señalar, en principio, Varela y otros autores. Hay un capítulo sobre YouTube muy interesante en un texto que ustedes no van a leer, pero que podemos retomar después, que habla sobre las plataformas, ¿no? La cultura de la conectividad, de José Van Dijk, también trabaja un capítulo específico sobre YouTube,
y sobre estas ideas y lógicas de YouTube como empresa y como industria en lo que hace a la plataforma YouTube, ¿no? Pero en este caso lo que va a hacer Varela es decir, bueno, se distingue, pero no tanto en lo que tiene que ver en la circulación, ¿sí? Porque el mainstream, o esta idea de la centralidad de YouTube para concentrar diferentes tipos de propuestas audiovisuales, de alguna forma no va a distinguir desde un plano político, ¿sí? Cuáles contenidos son transformadores o no, cuáles contenidos pueden apuntar a la transformación social o no, no hay distinciones. Mientras que haya cierta regularización de contenidos en términos de aquello que es para niños, que no es para niños, todo lo demás no tiene mayor curaduría o selección en términos de un contenido político, entendiendo que todo mensaje o toda producción de un medio es una propuesta también tanto cultural como política. Entonces, bueno, en ese sentido no hay una gran diferencia de YouTube con lo demás. También va a establecer que hay una continuidad entre pantallas, así como el noticiero de televisión va a utilizar contenidos de Internet para contar sus noticias, Internet también va a transmitir o retransmitir aquello que se está produciendo en las empresas de televisión o en las empresas periodísticas. Va a haber una continuidad de pantallas también en la instancia de recepción. Vamos a poder recibir el contenido tanto de los medios convencionales como digitales en diferentes dispositivos y en distintos momentos del día. En síntesis, miren qué interesante, volviendo a este esquema de Williams para pensar todo tipo de medio y tecnología. Entonces tenemos a la televisión pensada como artefacto, como formas de uso, como una industria con un sistema de estrellas propio, ¿sí? Hay estrellas de televisión, ¿sí? Que se va a constituir. La televisión va a ser, además de un artefacto y de determinado tipo de contenidos y de determinado tipo de relaciones entre medios y producto de su historia, también una industria, ¿sí? Con lógicas publicitarias, con formas de relaciones con otras instituciones, que va a producir va a generar un contenido que va a priorizar unos aspectos por sobre otros, unos temas por sobre otros, unos tipos de perfiles de personas que van a aparecer en pantalla por sobre otros, ofertas de géneros en vez de otros, y también la televisión va a conformar un ecosistema o un entorno tecnomediático junto con otros tipos de expresiones y de medios. Varela va a decir, el contenido y la función de un medio puede cambiar o desplazarse de uno a otro, su audiencia puede cambiar y su estatus social puede ascender o descender. Pensemos en la crisis de los diarios, por ejemplo, de la venta de los diarios convencionales, de papel, pero una vez que un medio se establece, continúa funcionando dentro de un extenso sistema de opciones comunicativas. A eso lo vamos a llamar convergencia, también desde la perspectiva del autor de la convergencia por excelencia, que es Henry Jenkins, y esto lo vamos a discutir en la próxima clase. ¿Qué entendemos por convergencia? Pero en principio diremos que es el flujo de contenido a través de múltiples plataformas que trastoca no solamente la producción, sino también la circulación y el consumo, y genera incluso comunidades específicas de lo que podemos llamar fans, y también tipos de contenidos específicos como las narrativas transmedia. Esto lo vamos a discutir próximamente, así que cerramos la clase por hoy aquí nomás.